tema, porque creo que aquí está la clave para la perfecta alegría, sobre todo en un alma de la cruz. Ustedes son de la alianza, son almas de la cruz. ¿Cuál es el secreto de la perfecta alegría? Pues yo creo que el ser instrumentos de Dios. Y ahora vamos a ver qué significa eso de ser instrumento. ¿Qué es ser un instrumento? El instrumento tiene muchas cualidades. Hay cosas que no son instrumentos, otras que sí. Bueno, pues ¿cuáles son las cualidades del instrumento para la perfecta alegría? El ser instrumento en las manos de Dios es la manera segura de vivir el mandamiento nuevo del amor. Y por eso es el secreto de una vida feliz. Saber instrumentos en manos de Dios. Sabemos lo que es un instrumento. Todos tenemos la experiencia. Cuando voy a comprar un coche, lo que quiero es que el coche sea bueno. Yo no me voy a un desguace de carros para adquirir un carro. Yo si compro un carro, quiero comprar un carro que sea bueno, porque quiero que el instrumento sea bueno. Si voy al mercado, pues voy a comprar buena fruta. Yo no voy a elegir la peor. Es obvio, voy a la mejor. Que esté en buenas condiciones. Por tanto, instrumento es todo aquello... A ver, Gemma, creo que tienes el micrófono activado. Perdón. Te perdonamos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, instrumento es todo aquello de lo que nos servimos para hacer algo con él. Algo quiere hacer Dios con nosotros. Por ser de la alianza de amor, Dios quiere hacer algo con nosotros. Si nos dejamos, entonces seremos instrumentos en sus manos. Esa es la idea fundamental. Y lo que se pide al instrumento es calidad. Que sea bueno. Y calidad en la espiritualidad de la cruz es santidad. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Santidad. Ese es el nombre que tiene ser instrumentos. ¿Cuáles son las cualidades del instrumento? ¿Cuáles son las cualidades del instrumento? La primera cualidad que yo creo que es un instrumento es que el instrumento no se pertenece. Esa es la primera. Por ejemplo, un coche. ¿Hacia dónde vamos con el coche? Pues a donde quiere el conductor, no a donde quiere el coche. Eso es evidente, ¿no? ¿Cuándo? Cuando el conductor quiera. A donde el conductor quiera. El coche está ahí. El coche no hace nada por sí mismo. El coche, cuando decide hacer algo por sí mismo, pues es un sinsentido. Nunca llegará al destino del conductor si el carro pudiera hacer eso. No me sirve. El coche tiene que hacer lo que yo quiera que haga. El instrumento, por tanto, es un expropiado. Alguien que no se pertenece. Una expropiación solo es legal cuando es para el bien común. Por eso el instrumento es un expropiado siempre por motivos de utilidad pública. Por ser de alianza de amor, somos unos expropiados. ¿Para qué? Para el bien de los hermanos. El alma de la cruz es una expropiada para el bien común. Detrás de ella hay derecho de iglesia. La iglesia tiene derecho sobre nosotros, porque nos instrumentaliza, en el buen sentido de la palabra,
para el bien de la Iglesia. Si yo fallo como instrumento, otros pueden resentirse de mi infidelidad. Ese es el misterio de que la santidad de unos en la Iglesia dependa de la de otros. El cuerpo místico, la comunión de los santos, es eso. Por eso, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros en la familia de la cruz? ¿Qué responsabilidad? Se trata de vivir el señorío de Dios sobre nosotros. Pero que yo no soy bueno para esto, para invitar a mis amigos a un cafecito. Se trata de vivir el señorío de Dios y de los hermanos sobre nosotros. Descubrir que mi vida no es mía, sino servicio para los demás. Eso lo tiene muy clavado en el alma el Papa Francisco. Desde el primer momento estaba para los demás, para servir. Que los hermanos nos utilicen a gusto y a su manera. Lo que tú quieras, como decía Concha, como tú quieras, cuando tú quieras, Señor. En la vida religiosa, por ejemplo, si el superior me cambia de cargo y me sugiere ponerme en la cocina, por ejemplo, ¡ay, qué dramas en la vida religiosa! Ustedes no se imaginan con estas cuestiones. ¡Qué drama también en las comunidades del apostolado de la cruz o de la alianza de amor! Cuando se nos sugiere cambiar de cargo, porque la comunidad lo necesita. ¡Qué dramas! O cuando en la alianza se me sugiere hacer un cargo que a mí no me gusta, o que tengo que cambiar. No me gusta. El instrumento no se pertenece. Hágase en mí según tu palabra, dijo María. Si te hubiéramos claro esto, ¿qué libertad interior viviríamos? Hágase en mí según tu palabra. Saber ver en todo la mano de Dios. Por ejemplo, Pablo, ¿qué quieres de mí? Pues vete a Damasco. Pues ahí que me voy a Damasco. Y cuando Dios le dice a Ananías, ¿qué es lo que quiere de Pablo? Aquel le responde que Pablo es un perseguidor. Pero Dios le dice, este es mi instrumento, elegido para los paganos. Y Ananías, chitón, calla. El instrumento no se pertenece. Primera cualidad. Segunda cualidad del instrumento. Que el instrumento, además de no pertenecerse, no hace las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo tengo una pluma, un bolígrafo, y él no hace nada. Hará lo que yo quiera que haga. Está en mis manos. Se mueve a la derecha, hacia arriba o hacia abajo, según mi voluntad. No escribe solo, sino soy yo el que escribe con él. Solo es incapaz de hacer nada. Dios es quien hace las cosas y nosotros somos sus colaboradores, decía Pablo a los Corintios. Deberíamos ser radicalmente humildes para ser instrumentos de quien Dios se sirve, con total ausencia de presunción, con total ausencia de orgullo, de vanidad. Siervos inútiles somos, nos dice Jesús, que tenemos que decir cuando hayamos hecho lo que teníamos que haber hecho, aunque sean cosas extraordinarias. Imagínense, por ejemplo, el bolígrafo que antes les hablaba. Imagínense que yo quiero escribir
querida alianza de amor, y empezara él solo a escribir por arriba, por abajo, a su antojo. No hace las cosas el bolígrafo. Un bolígrafo así no me sirve. Hará las cosas cuando yo se lo mande, lo que yo le mande, o el coche, que si quiero ir a Morelia, no responde él, me voy a Comalcalco. Pues no me sirve ese coche. No puedo confiar en él. Por favor, bajen al fondo de estos ejemplos tan tontos. Quiero decir, como se pueden imaginar, otras cosas más profundas. El instrumento tiene que cumplir con la intención de aquel a quien le pertenece. Él no hace las cosas. Es muy importante. El instrumento no hace las cosas. ¿Qué tengo yo que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y a veces nos parece que mis cualidades a mí no me aprecian, el mí. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido, que no se te haya dado? Y ahí estamos nosotros, por nuestra voluntad, queriéndonos enchufar a lo que yo quiero, que Dios quiere. No, se trata de que te dejes enchufar cuando Dios quiere. Dejarse hacer, que es otra de las características que Concha nos recuerda continuamente en la espiritualidad de la cruz. Dejarse hacer. Tener clara conciencia de que solo somos instrumentos. El instrumento no tiene por qué saber las cosas. El pincel no sabe cuál va a ser la obra final de la pintura, del cuadro. El pincel no tiene por qué ser el artista, ni sabe cuál va a ser el resultado final del cuadro. Es más, el cuadro, si nos damos cuenta, se hace con un montón de pinceles distintos. Este grueso para los trazos gruesos, este el fino, este otro, este el de más allá. Cada pincel, eso lo saben los que saben pintar, tiene su cometido. Tal vez yo pincel solo sirvo para dibujar un pequeño detalle del cuadro final. El bolígrafo no tiene por qué saber gramática para que se escriba correctamente la carta. Su misión es escribir lo que le manden. El instrumento no hace las cosas. Y esto, por ejemplo, lo tenía clarísimo Santa Teresa de Jesús. Ella escribe, por ejemplo, lo siguiente. Dice, en la obra de su vida, ella escribe un momento lo siguiente. Me dio gran consuelo de haber hecho lo que tanto el Señor me había mandado. Y otra iglesia más en este lugar. En un lugar que no la había. ¿Se acuerdan que en un periodo de su vida Santa Teresa empezó a fundar iglesias de aquí a allá, y aquí a allá? No porque a mí me pareciese había hecho en ello nada, que nunca me lo parecía, ni me parece. Siempre entiendo que lo hacía el Señor. Y lo que era de mi parte iba con tantas imperfecciones. Había que culparme que no agradecerme. Mas érame gran consuelo y regalo ver que hubiese su majestad tomándome por instrumento, siendo tan ruin, para tan gran obrar. Ella se sabía y era consciente perfecta de ser instrumento. Bueno, pues el instrumento no hace las cosas. Esa es la segunda cualidad. La tercera cualidad del instrumento, la que yo he visto como tercera cualidad, es que el instrumento, además de no pertenecerse y de no hacer las cosas, otra finura
del instrumento es que el instrumento ha de ser dócil. Esa es la tercera cualidad. Imagínense ustedes, por ejemplo, que Miguel Ángel va a pintar la Capilla Sixtina. Imagínense ustedes si los instrumentos, si sus pinceles van por otro lado a la intención del pintor. Imagínense qué desastre sería la Capilla Sixtina. El instrumento ha de ser dócil a la mano que lo tiene. Parecen que estas cualidades son las mismas, pero si se dan cuenta, que en la vida espiritual se hace enorme. En la vida material parece que no hay diferencia, pero en la vida espiritual esos matices son enormes. A ver, yo le pediría a la recién llegada que apagara el micrófono. Gracias, muy amable. Bueno, el instrumento tiene que ser dócil. Que nos dejemos mover. Que nuestro ego no esté en el centro, que ahí está el problema de toda espiritualidad. Que nos dejemos utilizar, que nos dejemos usar y manejar. Es que abusan de mí. Es que yo tengo mis derechos. Es cierto que los tengo. Pero si tuviéramos claro esto de ser dóciles, qué distinta sería nuestra vida en comunidad. Miren, les voy a decir el secreto de la vida espiritual. En la vida espiritual de toda persona, toda vida espiritual de cada persona tiene sus matices, es distinto. El Espíritu Santo actúa en el alma de cada uno, en la vida de cada uno, de una manera distinta. Pero, sin embargo, en la vida espiritual hay ciertos elementos comunes. Bueno, pues este es el secreto común a toda vida espiritual, de todos los santos de la historia de la cristiandad, de toda vida espiritual. Hay un momento en la vida espiritual en que se nos presentan dos caminos. Uno podemos decir a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué es lo que trata de decir esa imagen? ¿Me puedo ir por la derecha o me puedo ir por la izquierda? Si me voy por la derecha, pues sí, me meto en una comunidad de vida espiritual, comprometida, alianza de amor, por ejemplo, y voy a las reuniones, leo tal libro o cual de espiritualidad, soy buena, soy bueno, recibo los sacramentos, en fin, llevo una vida decentemente cristiana aceptable y comprometida. Si agarro el camino de la izquierda, sin embargo, entonces camino por el camino de la santidad. ¿Qué es lo que hay en el centro que hace que yo sea un cristiano decente o que sea, por el contrario, santo? Pues lo que está en el centro es mi ego, mi yo. Si soy capaz de quitar mi yo del centro, entonces comenzaré a caminar los caminos de la santidad. Y seré santa, seré santo. Seré lo que el Señor entonces quiere que yo sea. Esa es la diferencia de retener mi yo, mi ego, o no.
Todos los santos, todos. Concha también. El padre Félix también. Todos pasaron por este punto. Concha, el padre Félix, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, todos los santos que conocemos, supieron desmantelar su yo de en medio, quitarse del centro. Por eso caminaron el camino de la santidad. Eso es lo que se nos pide a las almas de la cruz. Imagínense por un absurdo que yo cojo el bolígrafo para que escriba y él nervioso se tuerce y se encabrita. Pues no me sirve, no es dócil. Estropea la página. Por muy bonita que sea la página, no es la página que yo he querido escribir. Por ejemplo, otro ejemplo más claro. Imagínense, en mi caso, que es más, a lo mejor es más claro así. Resulta que no es verdad, por supuesto, no es verdad. Es un ejemplo. Imagínense que yo fuera una persona con un don de apostolado increíble. Y entonces organizo en el Estadio de Puebla un evento internacional en el que, por ejemplo, hablando de jóvenes, se invitan a los jóvenes de toda la República, es más internacional. Vienen gente de todo el mundo, llegan obispos, incluso el Papa viene. Se hace un macroevento espiritual tremendo. Y entonces, incluso cantidad de muchachos reciben la vocación para ser sacerdotes, cantidad de muchachas quieren la vida religiosa, otras la alianza de amor, otras el apostolado de la cruz, todo el mundo comulga, cantos, vocaciones, tremendo, algo fabuloso. Todo el día. Y luego, al final de la noche, llego a mi convento y digo, qué bien me ha salido. Bueno, pues eso no era voluntad de Dios. No es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estaba yo en el centro. Otra cosa es que Dios escriba derecho en mis renglones torcidos. Eso es otra cosa. Pero en lo que se refiere a Dios conmigo, la he regado completamente. Completamente. Porque no se trata de lo que yo quiera y de lo que a mí me sale bien. De lo que se trata es de lo que Dios quiere que yo haga. La página, como pone esa imagen, puede ser muy bonita, pero no es lo que Dios ha querido que yo hiciera. El instrumento tiene que ser dócil. ¿Cuántas veces nos revolvemos en manos de Dios y de los hermanos? No nos dejamos manejar por el Señor, no nos dejamos usar por los hermanos y queremos, al contrario, que Dios sea mi instrumento. Queremos que los hermanos sean mi instrumento. Y nos servimos de ellos y a veces nos servimos también de Dios. Muchas veces le pedimos a Dios que Él bendiga mis proyectos, mis propósitos. Y a veces resulta, y esto los curas lo sabemos, lo tenemos que saber, no que lo sepamos, lo tenemos que saber muy bien. A veces resulta que mis proyectos no son los proyectos de Dios. Y queremos que me los bendiga. La disponibilidad, la docilidad es absolutamente precisa, necesaria para un servidor del Señor, para quien quiera colaborar con Dios. Y colaborar no es llevar la iniciativa, sino estar a su disposición, como María, hágase. Aquí estoy. Santa Teresa lo tenía muy claro. Decía que es para mí grandísimo consuelo de verme aquí metida con almas, sus hermanas de comunidad, con almas tan desasidas, tan descentradas de sí mismas. Su trato es entender cómo irán adelante en el servicio de Dios. Ese es el trato de ellas. Lo que se preocupan es de ellas, es lo que quiere decir el texto,
es cómo puedo ir en adelante para servir a Dios. Su lenguaje no es otro sino hablar de Dios. Y así no entienden ni las entienden, sino que quien habla, el mismo. Es decir, no se entienden entre ellas más que hablando de lo mismo, de servir a Dios, de cómo ser dóciles a Dios. Y dice ella, qué gran consuelo para mí estar en un convento así. Qué gran consuelo sería para Dios que en la alianza todos se preocuparan a ver cómo voy a servir mejor a Dios. Incondicionalidad es lo que Concha tenía muy claro. Es la palabra que ha repetido y que han repetido todos los que han sido llamados por el Señor a realizar grandes empresas. No lo que yo, sino lo que tú. No como yo, sino como tú. No cuando yo, sino cuando tú quieras, Señor. Eso lo tenía clarísimo Concha. Claro, en esa docilidad existe una gran pobreza, existe una gran humildad. No estar agarrado a nada ni a nadie. No estar agarrado a mí mismo, en el sentido negativo. Exige un olvido de mí mismo, una oblación de mí mismo. La sexta regla de la cadena de amor, un día hablaremos de ella, es estar eso, abstraído de uno mismo, descentrado de uno mismo. Los problemas, la falta de paz, siempre se produce en nosotros cuando no estamos desasidos de nosotros mismos. Cuando me ofenden, por ejemplo, y mi ego se revuelve, es porque no está abstraído. No estoy abstraído de mí mismo. Eso lo explica muy bien Concha en la sexta regla de la cadena de amor. Para mí eso fue una gran revelación, un gran secreto. Descubrir este secreto. El secreto de la paz es desasirse de uno mismo. Y a veces queremos ser como el centro de la rueda, donde todo depende de mí. Todo depende de mí. La abnegación del yo es el trabajo capital de la vida espiritual, cuya pérdida o ganancia decide el hecho de la batalla de la santidad o no. Es la Y que les ponía antes. El yo decide si voy a ser santo o no. Es decir, si lo desmantelo o no, quiero decir. Si paso por encima de mi yo egoico o no. Amar a Dios, cansarse, matarse incluso en su servicio son cosas que atraen a las personas. Pero morir totalmente a sí mismos, oscuramente, en el silencio, desprenderse, dejarse despegar a fondo por la gracia, que pocos los hacen. Que pocos lo hacen. Nos imponemos grandes penitencias a veces y resulta que la única, la que nos daría el camino de santidad es pasar por encima de mi yo egoico. Y esto es la abnegación del yo. Es el punto exacto donde se bifurca el camino entre la santidad o una vida común y corriente, que está muy bien, pero que no es la santidad. Por tanto, el instrumento ha de ser dócil. Si fuéramos dóciles al Espíritu, que es el motor que nos ha dejado Jesús, ¿cuántas maravillas haría Él a través de nosotros? ¿Qué obras de arte no haría Jesús? Bueno, esa es la tercera cualidad. El instrumento ha de ser dócil. La cuarta cualidad es que el instrumento ha de ser apto. Tiene que ser un instrumento de calidad.
como les decía antes, yo si voy al mercado a comprar la fruta, no voy a escoger la peor. Escojo la mejor. Eso está claro. Si me dan a elegir entre un carro bueno y un carro guarrindongo, elijo el bueno. ¿Por qué? Porque sé que no me va a fallar. Que nos dejemos mover, que nos dejemos utilizar. Y si quiero pintar un cuadro, por favor, que no me den un martillo, que con el martillo no pinto el cuadro. El instrumento tiene que ser apto. Necesito un pincel. Si quiero arar el campo, por favor, que no me den un tenedor, que con eso no puedo arar el campo. Necesito un arado. El instrumento tiene que ser apto para la labor que se quiere de mí. Con un palo no pintó Miguel Ángel la Capilla Sixtina. Usó un pincel o pinceles apropiados y seguramente tenía varios y distintos tipos, como decía antes, según una función distinta, según el detalle que quería pintar. Si Dios quiere pintar conmigo un cuadro, la cuestión es esta: ¿seré pincel o martillo? Insisto, pasen por encima de la estupidez de estos ejemplos. Vayan al fondo de lo que quiero decir. Si Dios quiere hacer maravillas conmigo, por mí, como decía María en el Magnífica, el Señor ya ha hecho en mí maravillas. Yo no solamente tengo que no ser rebelde, yo no solamente tengo que ser dócil. Un martillo puede ser dócil, pero no me sirve para pintar un cuadro. La aptitud en la línea de Dios la da la santidad personal, la calidad espiritual de la persona. Es decir, me tengo que formar. Si yo digo al Señor, Señor, aquí estoy, y me pregunta Dios, ¿y tú, mona, qué sabes hacer? Hoy, Señor, yo soy una pobre violeta olvidada en el jardín. Yo no sé hacer nada. Yo no sirvo para nada. Pues no me sirves, mona, para hacer nada. Necesito que te formes. Necesito que crezcas. Es que yo, pobre de mí, no sé hacer nada. Pues a ponerse las pilas. Mal asunto si le decimos al Señor que no sabemos hacer nada. Tenemos que formarnos espiritual y teológicamente. ¿Qué podrá hacer Él conmigo si no sé hacer nada? ¿De qué nos sirve a nosotros una cosa que no sirve para nada? ¿Qué podrá hacer Dios? Pues pocas cosas. Esto nos obliga a estar preparados, a construirnos internamente. Obliga a que como alianza nos formemos teológica y espiritualmente y humanamente. Obliga a una actitud de cualidades, sobre todo. Es necesario que tengamos en el fondo de nuestro ser un pozo profundo de cualidades humanas. Tenemos que formarnos humanamente. Nos obliga a una formación sólida, una vida espiritual profunda, sustentada en una fuerte formación teológica, seria, profunda. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estudiar la Sagrada Escritura, tenemos que meternos a fondo en eso. No basta con leerla, tenemos que saberla, conocerla. Por tanto, estas cualidades del instrumento nos obligan a estar al día, también humanamente. No basta con saber lo que me dicen en las redes sociales, que no, que eso no.
No, es que me han dicho que en WhatsApp que esto y que lo demás allá. No. Vete al fondo de las cosas. No basta con saber que el mundo va mal. No basta saber eso. Hay que saber por qué. Estudiar por qué. Estar al día de por qué. Tener nuestra formación humana, intelectual. Tenemos que saber por qué, para cuando venga alguien a hablar con nosotros, sepamos darle una respuesta. Y no seamos de esos cristianos que no saben dar ninguna respuesta, porque no tienen formación básica y no tienen una formación profunda. Por tanto, la aptitud obligará a cuidar las cualidades humanas, a una formación sólida, movido por el espíritu, decía Pablo VI, movido por el espíritu se ofrece a Dios en total entrega de su voluntad como sacrificio de sí mismo, sirviéndose para ello de las fuerzas de la inteligencia, de la voluntad, de los dones de la naturaleza y de la gracia. Eso es lo que se pide al seguidor de Jesús. Entregados sí al Espíritu, ofreciéndonos como don de la entrega, movidos con la fuerza de nuestra inteligencia. La aptitud, pues, nos obliga hoy más que nunca. Y si antes el criterio, por ejemplo, para entrar en la vida de una comunidad como Alianza de Amor, quizás fuera una vida piadosa, hoy eso no es suficiente. Hoy no es suficiente. Hoy el alma de la cruz necesita tener una formación humana importante, un substrato con el que pueda trabajar y madurar y formarse teológicamente y formarse en la Sagrada Escritura. Luego tendremos toda la vida para madurar en la vida espiritual, pero antes tenemos que formarnos como esa imagen de esa persona que se está formando a sí misma, construyendo a sí misma. Por tanto, la cuarta característica del ser instrumento es ser apto. La quinta, parece una tontería, pero es la verdad. El instrumento está para ser usado, para usarlo. Yo tenía un amigo que entrábamos en el comedor, antes de entrar en el comedor pasábamos por el hall y en el hall había una alfombra persa, preciosa, estupenda. Y nos obligaba a dar la vuelta para no pisarla. Pero bueno, ¿para qué la tienes ahí? O a veces decía, a ver, no enciendas las lámparas, no, esas de la pared no, enciende esta del techo, porque las de la pared, como tienen ¿cómo se llama? La pantalla, si se enciende la pantalla se pone negra. Pues entonces, ¿para qué la quieres? Si se pone negra, te compras otra. Pero el instrumento está para ser usado. La alfombra está para ser pisada. Tenemos a veces una Biblia en casa estupenda, maravillosa, con bordes dorados, antiquísima, abierta de par en par, que incluso a veces hasta con guantes hay que tocarla. Qué bonita es una Biblia vieja, subrayada, trabajada. Esa es la buena. El instrumento está para ser usado. Y cuando ya no sirve, pues se sustituye y no pasa nada. Se cambia, pero mientras vamos a usarlo. Es lo que decía un obispo español, un obispo de Sevilla, ya es emérito, creo que no ha muerto todavía, él decía, cuando hay alguno que a veces me escribe cartas, cuando antes se escribían cartas, y me dice, que Dios conserve su preciosa vida. Y decía él, ¿y yo para qué la quiero conservada? Es que está para estar gastada. La vida está para ser gastada, no para estar conservada. Y me decía, cuídese, cuídese. ¿Para qué es mi vida? Decía, para cuidarse, para conservarme como anchoa en una lata, entre algodones,
o para consumirla en el servicio a Dios. Este obispo lo tenía muy claro. ¿Para qué es un instrumento sino para usarlo? ¿De qué sirven unas alfombras, un comedor muy bonito, un traje impecable o una lámpara fantástica si no se usan? Si se cierra el comedor a cal y canto para que no pisar el parqué, no vaya a ser que se raye, como también me pasaba con otro amigo. Tiene un comedor estupendo que no se utilizaba nunca, porque era con parqué y se podía rayar. Si hay que bordear el hall para no pisar la alfombra, pues mire usted qué gracia, ¿para qué me sirve la alfombra? Etcétera, ¿no? Cuando se gasta la alfombra, otra. Cuando se ha fundido la lámpara, otra. Porque un instrumento está para ser usado. Esa es la característica de ser instrumento. Entonces, si no es usado, no es instrumento. Insisto, en la vida práctica y cotidiana son estos ejemplos que son tontos, pero en la vida espiritual dicen mucho y cada una de estas cualidades tiene un matiz especial, distinto. No son tonterías. ¿Y cuántos pataleos en hombres y mujeres de iglesia? Y eso lo sé yo, a lo mejor ustedes no lo saben tanto, en nombramientos y sustituciones. ¿Cuántos pataleos? También las comunidades de alianza y de apostolado de la cruz serán los pataleos en este sentido. Fíjense, en la vida religiosa, que es el campo que más conozco, yo creo que el peor momento para un superior o para una superiora, para cualquier responsable, creo yo también, de cualquier comunidad eclesial, es cuando tiene que hacer cambios. El abad del monasterio de Montserrat, Montserrat es una zona cerca de Barcelona, hay un gran monasterio ahí, el abad del monasterio de Montserrat decía, yo tengo una plantilla de 100 monjes, 100, en aquel entonces era muy numeroso, y no encontraba disponibilidad en nadie, para ser hospedero, decía. No encuentro de los 100 a nadie disponibilidad para ser hospedero. Y es que yo me imagino que los superiores cuando tienen que hacer un cambio de estos, la pasan muy mal, pidiéndole a Dios que lo sepan encajar, comprender, porque somos tan sensibles a veces, que no haya problemas. Y después de consultar, no se acierta. Muchas veces no se acierta. Y venga, y problemas. Es que no se me respeta. Es que mis cualidades. ¿Cómo voy a ser hospedero? Porque no tenemos claro que el instrumento está para ser usado en lo que sea. ¿Y cómo me van a poner a mí de hospedero? Que tengo 8 doctorados en teología. Porque somos hermanos. Y cada hermano tiene que mirar lo mejor para la comunidad. Y lo mejor para la comunidad, en este caso aplíquense ustedes el cuento, es no ponernos cada uno en el centro de la rueda. En la Edad Media, en algunos monasterios, se hacía voto de no ser superiores. En algunos órdenes de entonces. Me imagino que muchos superiores de ahora harían rápidamente ese voto. Pero claro, en la Edad Media ser superior era distinto. Allí era el ordeno y el mando. Y todo el mundo a callar. Amén. Sin posibilidad de réplica. Ahora la cosa no es así. Ahora se hace con diálogo. ¡Qué tragedias en la vida religiosa, en los consagrados! ¿Cuántos problemas a veces en las comunidades de la obra de la cruz? ¿Cuántos problemas? Porque no tenemos esto claro. ¿Cuántas disputas? ¿Cuántas desconfianzas? Ustedes lo saben también. Y no tendría que ser así. Si tuviéramos claro que somos instrumentos, solo somos instrumentos para ser usados.
qué amarguras. ¿Y cuánto nos cuesta disolvernos? ¿Cuánto nos cuesta disolvernos como el azúcar se disuelve en el café? Para convertirlo de amargo en dulce. Miren, hay un pasaje en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, que ilustra a las 1000 maravillas esto que les estoy diciendo. Esto que el instrumento está para ser usado. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje en que Jesús va a entrar en Jerusalén? Y les dice a sus discípulos, vayan a la ciudad, a tal sitio, y encontrarán un borrico. Y si les pregunta el dueño por qué lo agarran, ustedes responderán, el Señor lo necesita. Baste con ello. El Señor lo necesita. Un sacerdote periodista italiano, Alessandro Bronzato, con respecto a este episodio, comenta lo siguiente. El Señor tiene necesidad de ti. Tiene necesidad de un borrico por horas. Nada más que esto. Ser el borrico que está allí, dispuesto a ser utilizado como, cuanto y cuando Él quiera. Y después, devuelto. Y encima de ser usado, los aplausos no van para el borrico, sino para el que va arriba. La gente al entrar en Jerusalén no decía, Hosana, borrico. No se referían al borrico, se referían a Jesús. Y cuando ya no necesita Jesús, el instrumento, ser devuelto, porque ya no sirve más a las intenciones de Jesús. Y el borrico está contento, pues el triunfo es del otro. Él vuelve a su puesto, junto a la puerta. No pretende el primer plano. Y vuelve a su puesto y se queda ahí por si acaso el Señor lo vuelve a necesitar. Un borrico por horas, mientras que nosotros no podemos prescindir de él ni un instante. Qué distinta sería nuestra vida si viviéramos esto. La sexta cualidad. Cuando no sirve el instrumento, ¿qué se hace con él? Se sustituye. Si estoy cavando la huerta y se me rompe la azada, pues otra, porque esa ya cumplió su misión. Y aquí sí que hay tragedias en nuestras comunidades. Aquí sí que hay tragedias. ¿Para qué es un instrumento cuando ya no sirve? Si llegas a viejo y no sirves para un asunto y ya otro joven es más listo que tú, bendito sea Dios. Que hay otro que está más preparado que tú o más preparada que tú, que canta mejor, que ha estudiado música y lo hace mejor, pues bendito sea, que tiene más habilidades, bendito sea, qué amarguras. ¿No se imaginan ustedes, entre frailes y monjas, esto? También será en vuestras comunidades, que lo sé. Pero yo estoy hablando de lo que sé, de lo que experimento. Yo, toda la vida, he sido electricista en el convento. Ya tengo 90 años. Y llega este que es ingeniero, y claro, hoy como los que entran son expertos, los que entran cuando entran, son expertos en informática, pues le quitan el puesto
expuesto al pobre viejo. Y a veces hay viejos virtuosos, pero hay otros que son cada drama. Si yo estoy en el coro y llevo el coro de mi comunidad cuando canto en la iglesia, y yo soy porque soy la directora del coro. Sin embargo, hay una jovencita que ha estudiado en el conservatorio, pero yo sigo siendo la directora. Joder, déjaselo a la jovencita. Ella sabe. Sustitúyanse. No pasa nada. La gloria de Dios es lo que debemos buscar y deberíamos ser felices de que otros cumplan mejor el cometido en vez de tantos recelos y envidias. Claro, como yo ya no valgo, es nuestra cantinela, pues claro, ya se prescinde de mí. Y a veces se dice con una amargura que es una flecha clavada. La definición que se da Jesús de sí mismo es el último de todos y el servidor de todos. Cuando Jesús en la última cena, no me voy a alargar con esto, baste con este detalle. Cuando Jesús en la última cena se levanta, se pone el sayal de esclavo en la cintura y se arrodilla delante de Pedro para lavarle los pies. Esto es un escándalo. Según la mentalidad judía, es un escándalo que alguien públicamente se quite el honor convirtiéndose en el último de la sociedad, que era el esclavo. Eso es imposible. En la mentalidad judía, un día hablaremos de esto. Eso es imposible. Por eso es que Pedro se escandaliza y le dice que ni hablar, que él no puede hacer eso. Jesús se hace el último y después de lavar los pies, dice, hagan ustedes lo mismo. Yo no he venido a servir. Qué bella es la misión de la ultimidad, del ser último. Amar con un amor totalmente gratuito, a sabiendas de que nadie me lo va a reconocer, precisamente porque nadie me lo va a reconocer. Lo que quería Concha, con su cuenta de conciencia, es que la quemasen después de morir, que la quemasen. Le horrorizaba aparecer, le horrorizaba que nadie se diera cuenta de nada, ni su marido se dio cuenta. Ella lo tenía muy claro. Amar con un amor gratuito, ser sendero. La espiritualidad de Concha, ¿cuántas veces le dice a Jesús que ella quiere ser el caño por donde pasen sus gracias? Que no se detenga el agua en mí, que ya nada más que sea el caño por donde pase y fluya hacia otros, hacia sus hijos, hacia nosotros. Ella decía. ¿Cuántas plantas hermosas hay en el bosque que nadie las va a ver? Nadie. En toda la historia las va a ver. Sin embargo, cumplen el motivo, su porqué. Dios las ha puesto ahí. Lo que importa es que yo pueda llevar a alguien al amor de Dios, aunque a mí no me valoren. Eso es lo que importa. Séptima cualidad. ¿Qué pasa con el instrumento que se sustituye? ¿Se le tira? ¿Se le olvida? No. Se le cuida. Esa es lo que hay que hacer con el instrumento que se sustituye. Los enfermos, los pobres, los marginados, los jubilados, los desfasados, los supuestamente inservibles, los enfermos, los inútiles, los viejos. Qué bonita palabra, viejo. A mí me encanta. Y vivo entre viejos. Los viejos. ¿Qué veneración merecen estas personas que se han gastado y desgastado en el servicio, aunque ahora no atinen a hacer nada, aunque estén totalmente desfasados,
aunque su primera conversación sea en mi tiempo, cuando yo era joven. Pero lo han dado todo, todo. Mayores ya, desfasados, enrarecidos, ¿qué importa? Han dado la vida en su momento. Son instrumentos que yo tengo la gracia de vivir con ellos, a los que hay que cuidar, a los que hay que estar pendientes de ellos, porque lo han dado todo. ¿Cuántas bellezas hay en los museos? ¿Cuántas bellezas hay en Casa Conchita? Los museos, en lo humano, tienen nombre: hospitales, residencias, asilos. ¡Qué veneración! Lo que me encanta a mí, por ejemplo, de la cultura oriental, del Japón, por ejemplo, es la veneración que tienen por sus mayores. Una sociedad, desde mi punto de vista, es tanto más moderna y de primer mundo cuanto mayor venerabilidad tenga por sus mayores. Cuanto mayor cuidado tengan por sus mayores. Conclusión, ya hemos acabado, ¿eh? Conclusión. Pues con estos datos con los que hemos estado reflexionando, hemos descrito muy por encima la espiritualidad de lo que yo llamo la instrumentalidad. Qué importante es tener claro esto. Es el secreto para mí de una vida cristiana feliz. El que vive esto siempre será feliz. Da igual el puesto en el que esté, porque como somos instrumentos, lo vive desde esta espiritualidad. Y Dios se sirve de mí. Sería muy bueno que el Señor nos concediera la gracia de experimentarnos como instrumentos, de vivir la espiritualidad de la instrumentalidad. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Fue un fiel y modélico instrumento. El ángel Gabriel, me refiero, en este caso. Cumplió simple y llanamente su mandato. No lo cambió y se retiró de puntillas una vez terminó. Ser instrumentos dóciles en las manos de Dios, que vuelan presurosos y cumplen el mandato del Señor sin tergiversar el mensaje. Esto es importante. De ahí otro aspecto del ser instrumento, que veremos en otra ocasión tal vez, es la unión espiritual con el Señor, para no tergiversar el mensaje. Y el ángel se retiró una vez cumplida su misión. Retirarnos en silencio, que nadie lo sepa. Qué grandeza a los ojos de Dios. ¿Qué es ser una buena alma de la cruz? En la alianza de amor, en este caso. ¿Qué es eso? Tal vez, te voy a poner otro ejemplo, que a mí me conmovió profundamente y me dio como el tino para poner este ejemplo siempre aquí al final de esta charla. Tal vez el alma de la cruz perfecta, genuina, 100% pura, a lo mejor no existe. Nada más que nuestros padres, Concha y Félix. Vale, de acuerdo. Pero sí puede existir la del 99%. El abad, el superior de los cistercienses, y este es el ejemplo que les quería proponer, el superior de los cistercienses, en aquella época, estoy hablando de hace 10 años, era un español y asistí a una de sus charlas y dice, yo en el convento, el fraile así puro, no lo tengo, pero tengo uno que es químicamente el 99.9% puro. Y es un viejecillo.
Fíjense, en mi convento, decía, que es un convento muy antiguo, de varios siglos, imagínense ustedes cuando se hizo la primera instalación eléctrica. Pues cuando entró al convento este viejecillo. Y había entrado en el convento un ingeniero, un muchacho que era ingeniero. Y yo sabía que esta instalación tenía que cambiarse. Pero el viejecillo llevaba en este empleo, en el convento, 70 años. 70 años. Pues me pasé toda la noche sin dormir, porque tenía que decirle al día siguiente que toda la labor de su vida ahora se la iba a quitar. Bueno, llegó el día siguiente. Lo llamé a mi celda. Le expliqué la situación, yo muerto de miedo y temblando, por cómo iba a reaccionar. Y va el viejecillo y me dice, sí, prior, pero permítame una sugerencia. Yo llevo 70 años en el convento con este asunto, con este trabajo. Me conozco todos los parches, todos los empalmes, todos los cortes, todos los recovecos, los cambios de trazado en la línea de alimentación de todas las celdas, de la capilla, del refectorio, de la portería, todo, me lo conozco todo de pe a pa. Todas las chapuzas que yo he hecho a lo largo de estos 70 años. Permítame estar con él un mes para enseñarle todo esto y luego me retiro. Y dice el abad, yo descansé, lo descubrí. Este es el 99.9% puro que ha sabido vivir la espiritualidad de la instrumentalidad. ¡Qué formidable!, decía el abad. Ese monje ahora es igualmente de feliz tirando de la teta de la vaca, decía. Le he cambiado, le he puesto a ordeñar vacas, pues está igual de feliz. Otro ejemplo muy cercano a nosotros, no sé si ustedes conocieron al padre Manuel Castillo, supongo que sí, nuestro superior general hace ya años. Era formidable, era un tipo fantástico, formado teológicamente, supo llevar la congregación perfectamente, tenía una mentalidad preclara, una vida espiritual muy profunda. Acabó su vida en San Felipe de Jesús, sentado en un confesionario, confesando horas y horas, olvidado entre comillas, porque no lo olvidábamos, por supuesto, pero escondido en San Felipe de Jesús, habiendo sido el gigante que había sido. Pues de eso se trata. Oh verdadero Señor y gloria mía, qué delgada y pesadísima cruz tenéis aparejada a los que llegan a este estado. Delgada porque es suave, pesada porque vienen veces que no hay sufrimiento que la sufra y no se querría jamás ver libre de ella, si no fuese para verse ya con vos. Cuando se acuerda que no os ha servido en nada y que viviendo os puede servir, querría cargarse muy más pesada y nunca hasta el fin del mundo morirse. No tiene nada su descanso, a trueco de haceros un pequeño servicio. No sabe qué desee más, bien entiende que no desea otra cosa, sino serviros a vos. Eso es lo que decía Teresa de Jesús. Que vienen pesadas, si os sirve, esto es lo que quiero vivir, aunque quisiera ya estar con vos.
Bueno, pues esto es lo que les quería compartir.